Bueno, hermanos, ha sido, como ya se mencionaba, un fin de semana largo para nosotros, para nuestra iglesia, pero más bendecidos y enriquecidos también por el estudio de la palabra. Hoy vamos a hacer algo diferente, como ya puede ser bastante obvio para ustedes, un paréntesis del estudio de 2 Corintios y de alguna manera conectar lo que vamos a tratar hoy con lo que hemos estado tratando los 2 días anteriores, ayer y el día viernes. Hemos estado celebrando el tema del Evangelio. El Evangelio correctamente entendido a la luz de la Escritura, el que alguna vez predicaron los grandes hombres de Dios en el pasado y del que nosotros no tuvimos la oportunidad de entenderlo hace 200 años en nuestro continente, en Latinoamérica, pero ahora tenemos el resultado de la providencia de Dios, es que este Evangelio está llegando a nuestras latitudes y eso es una causa de celebración, de regocijo y de aprovechar esta oportunidad que el Señor nos da. Y hoy quería hablar sobre este tema, pero avanzar un poco más. Ustedes saben la importancia que tiene la Reforma Protestante para nosotros. Martín Lutero, Juan Calvino y todos estos personajes. Alguien ayer hizo una pregunta sobre Juan Calvino, no alcanzamos a responderla, pero no sé quién la hizo, pero decía si Juan Calvino con todo lo que escribió y lo importante que fue, pudo haberse equivocado en algo en su teología. Y esa es una de esas preguntas que uno debe tomarlas con pinzas, porque yo diría, bueno, obviamente era un hombre y podía equivocarse, pero cuando alguien dice que él se equivocó, me gustaría saber qué piensa esa persona sobre qué cree que Calvino hizo mal o qué cree que enseñó mal. Porque a menudo alguien puede decir que Calvino enseñó mal esto, pero de pronto el que está equivocado es uno mismo. Y él tuvo la razón porque lo que dijo fue bíblico. Y lo que dijo Calvino sobre el Evangelio, sobre la predestinación, la elección, sobre el pecado del hombre, la salvación, fue bíblico. Fue un hombre tremendamente bíblico. Y no solo él, Martín Lutero y otros como él también. Y de hecho este mes, el 31 de octubre, celebramos Halloween. No, claro que no. Estoy bromeando, hermano. Celebramos la Reforma Protestante el 31 de octubre. 31 de octubre, así que no estaría mal vestirse de Martín Lutero. Digo, si alguien quiere, ¿verdad? 31 de octubre, este es el mes de la Reforma, será el día de la Reforma, es el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg y lo que dio inicio a la gran Reforma Protestante y el gran cambio espiritual que iba a experimentar Europa y después Norteamérica y en alguna medida el resto del mundo. Gran evento, importante evento, uno de los grandes despertares o avivamientos que Dios ha obrado, muy pocos en realidad en la historia, pero ese fue uno de los grandes que Dios provocó allí. Ahora, ellos son tan útiles para nosotros en entender muchos elementos y componentes del Evangelio. Y nosotros acá en Latinoamérica enfatizábamos durante la conferencia, no alcanzamos a recibir lo que ellos enseñaron, sino que lo que ellos enseñaron lo recibimos nosotros, pero de manera más diluida y superficial. Y nos perdimos por 200 años, no sé por dónde andábamos, en las selvas y adorando a la Pachamama y después matándonos unos a otros y viéndolo a un Jesús débil, crucificado, el de la iglesia católica. Y después llegó la iglesia protestante, pero un Jesús más bíblico, sí, bien es cierto, sí, y un Jesús suficiente para salvar. Pero aún así no fue un Cristo, no fue un evangelio bíblico, doctrinal o completo. Y nos perdimos de esto. Ahora lo estamos recuperando. Pero hay algo, ¿saben? Hay algo que le faltó a la Reforma Protestante. Y es cuando hablamos de la verdadera esperanza del evangelio. ¿Han pensado en eso? ¿Cuál es la verdadera esperanza del Evangelio? Los reformadores no lo dijeron mal. No, esto no es una corrección a algo que ellos hicieron mal. Claro que no fueron perfectos. Y en algunas cosas podríamos diferir con ellos. Pero no es algo que ellos dijeron mal. Es más bien algo que ellos no enfatizaron y que faltó enfatizar.
Y eso es algo que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Alguien podría llamar a esto completando lo que la Reforma inició. Completando lo que la Reforma inició. Si la Reforma nos dio un verdadero evangelio bíblico, hay un énfasis en el evangelio que la Reforma no enfatizó. Y que nosotros haríamos bien en enfatizarlo para tener un evangelio incluso más completo que el que predicó la Reforma protestante. Yo quiero que vayan a un pasaje, no vamos a estudiarlo ahorita, pero eso es solo como punto de partida, y voy a hacer algo que no me gusta hacer, que es ir de pasaje en pasaje. No es nuestra preferencia, ustedes saben eso, es mucho más provechoso para nosotros cuando nos quedamos en un solo pasaje y lo estudiamos versículo por versículo. Debería ser así, pero hay excepciones a la regla. Yo me arrepentiré después de predicar de esta manera más tarde en algún momento. Pero creo que es útil al menos que ustedes vean el mensaje bíblico entero. En Mateo 24, solo un versículo allí, cuando Jesús habla de su segunda venida, Él dice en el versículo 14, Mateo 24, 14, Él está hablando de la tribulación o de la gran tribulación antes de la venida del Hijo del Hombre, justo antes, en esos tiempos de tribulación. Y Él dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No tengo un concepto que aparece allí. Evangelio del reino. Será predicado este evangelio del reino. La gran pregunta es, ¿qué es esto de evangelio del reino? ¿Cuál es el evangelio del reino? Noten dos palabras que Jesús está uniendo allí en esta frase. Evangelio por un lado y reino por otro lado. ¿Qué esperanza trae este evangelio? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es el evangelio del reino? Muchos hoy en la iglesia evangélica no conocen cuál es esta esperanza. Como decíamos nosotros en la conferencia, y más todavía en 200 años, para muchos cristianos el evangelio se reduce a: Dios envió al Hijo, el Hijo murió por ti, por tus pecados, arrepiéntete, cree en Él, serás salvo, y una vez que esto suceda, cuando mueras irás al cielo y vivirás para siempre con Dios. Este es el evangelio que hemos escuchado y se ha predicado toda nuestra vida evangélica, en todas las iglesias evangélicas, en nuestro medio. Y eso tiene algo de verdad, es cierto, son componentes del evangelio. Es cierto que si hoy morimos en Cristo, estando en Cristo, nuestro espíritu va al cielo, va a la presencia del Señor. Pero esa no es la esperanza completa de la que habla la Biblia cuando nos habla de cuál es la esperanza del evangelio. La esperanza para todos los cristianos no es existir eternamente sin cuerpo en el cielo. Esa no es una esperanza. Esa es una esperanza muy etérea. Esa es una esperanza muy filosóficamente griega, pagana, pero no bíblica. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y aquí yo quiero hacer un ejercicio con ustedes en el Evangelio de Mateo, comenzando desde el inicio casi de los Evangelios, algún par de versículos en Lucas y en Mateo. Recuerdo que hice este ejercicio brevemente en un miércoles, pero quisiera ahondar un poco más en esto. Y es el concepto de Jesús, del Evangelio del reino. ¿Qué significa la palabra evangelio? Bueno, literalmente evangelion son buenas nuevas, buenas noticias. Ahora Jesús dice las buenas noticias del reino. Las buenas noticias del reino, dice, será predicado a todas las naciones antes de que venga el fin. En otras palabras, nosotros como iglesia predicamos, o debemos al menos predicar, las buenas noticias del reino de Dios hasta que venga el fin, hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Cuáles son las buenas noticias del reino?
¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, para eso debemos entender qué se refería Jesús con reino, qué entendían los judíos por reino. Y ustedes saben, y esto hemos hablado brevemente de esto antes, y van a darse cuenta que bíblicamente hablando es algo muy diferente a una esperanza invisible, intangible en los cielos, o espiritual en los cielos. Es diferente a esto. Ustedes saben que Dios creó el mundo y Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para que gobernaran el mundo, para que reinaran sobre el mundo, para que administraran la creación para Dios. Pero Adán y Eva se perdieron de este reino y Dios los echó del huerto del Edén por su pecado. El reino se perdió, el reino se malogró, el pecado entró y distorsionó toda la creación y distorsionó este reino terrenal que Dios había creado para que el hombre lo cultive, para que el hombre lo administre. Y por lo tanto, desde Génesis 3, Dios se propone restaurar este reino que se perdió por el pecado del hombre. Dios se propone mejorar lo que ha sido malogrado y llevarlo a un estado de perfección como fue alguna vez en el inicio. Y Dios hace esto en el Antiguo Testamento por medio de Israel. Por medio de la nación de Israel, cuando llama a Abraham y le promete una tierra y después cumple esta promesa parcialmente. La idea era de que Dios iba a mostrar al mundo entero cómo era un reino en el que Él es el rey. Y se supone que las naciones debían ver a Israel como un reino en el que Dios mismo era el rey. Y nosotros sabemos que Israel fracasó en esta tarea o en este intento, pero esa fue la intención y ese fue el propósito de Dios. De hecho, Dios mismo los llama, ¿verdad? En Éxodo 19, me serán un reino de sacerdotes. La idea era de que ese debía ser como un mini cosmos del reino que Dios alguna vez plantó en este planeta por medio de Adán y Eva. Ahora, cuando Israel fracasa, que es la historia resumida del Antiguo Testamento, Dios promete, por lo tanto, un futuro reino glorioso sobre la tierra por medio también de Israel, pero esto es algo que vemos en los profetas, y las promesas de los profetas es que Dios vendrá por segunda vez, porque vino en el Sinaí, pero volverá a aparecer y va a restaurar un reino aquí en la tierra y lo hará desde Israel, desde Jerusalén. Ahora, esta fue la gran promesa y con esta promesa Dios prometió un rey. Ustedes saben bien esto. Dios prometió un descendiente de David que vendría a reinar sobre Israel y sobre las naciones. Así que los judíos tenían esta expectativa de cuándo Dios va a traer este reino y a este rey para cambiar todas las cosas y transformar el orden de la creación. Bueno, en un evento sin precedentes, cuando comenzamos a abrir las páginas del Nuevo Testamento, en Mateo, en Lucas, en los Evangelios, el rey tan esperado aparece. Y esta es nuestra Navidad. Esto es lo que celebramos en Navidad. Y los judíos que estaban allí y que contemplaron la aparición de este rey, incluso como un bebé prometido y cumplido ahora, hicieron todas estas conexiones. Ellos sabían, este es el rey que va a venir a restaurar a Israel y va a poner en regla al resto de las naciones. Por ejemplo, en Lucas 1:32 dice esto, el ángel Gabriel, Lucas 1:32, acerca de este bebé que es Jesús, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el rey prometido del Antiguo Testamento. Yo sé que ustedes saben esto, pero tengan paciencia. En el capítulo 12, versículo 32, 2:32, de nuevo aparece esta esperanza. Dice, aquí aparece Simeón, y las palabras de Simeón cuando lo vio a Jesús siendo pequeño. Dice 2:32 de Lucas, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón vio algo. Simeón sabía
que este bebé vendría a restaurar a Israel, sería la gloria de Israel, pero él vio más allá. Él sabía que este bebé también traería salvación a los gentiles, a las naciones gentiles. ¿Cómo Simeón sabía esto? Porque él leía el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento ya prometía que este rey también vendría a restaurar a las naciones paganas, a las naciones gentiles. Esta siempre fue la promesa, y el corazón de Dios latía no solo por Israel, siempre latió por los paganos, por nosotros, por tú y yo. Ahora, es claro entonces, el rey ha aparecido, el rey ha nacido. Y es interesante que en todas estas referencias aparece la palabra Israel, como aquí Simeón, ¿verdad? Y gloria de tu pueblo Israel. Así que hay una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Israel no cambia de significado. Israel no es redefinido como la iglesia ahora en el Nuevo Testamento. Simeón está hablando del Israel, el mismo Israel del Antiguo Testamento, y ese es el caso en todo el Nuevo Testamento. Cada vez que aparece la palabra Israel es una referencia a la nación Israel del Antiguo Testamento. Ahora, noten lo que sucede a continuación. Cuando Jesús creció, Él inicia su ministerio. Y cuando Jesús inicia su ministerio, ¿cuál fue su mensaje? Ustedes saben bien esto. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado o se ha acercado. Por ejemplo, en Mateo 3:2, Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, era exactamente el mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pensaron los judíos? El reino prometido del Antiguo Testamento, un reino en el que Israel sería restaurado como nación, y su rey estaría allí gobernando y reinando sobre todas las naciones. Esta era la conexión inevitable, y esta era la esperanza. Esto es lo que ellos estaban esperando, y esto es lo que Jesús está prometiendo aquí. Este reino se ha acercado ahora. Es interesante reconocer que Jesús no dijo algo cuando dijo que el reino de Dios se había acercado. Él no dijo que el reino de Dios se ha inaugurado. Él no dijo eso. Él no dijo que el reino de Dios se ha establecido ya. No, Él dijo: el reino de Dios se ha acercado. Esta es una cercanía, está acercándose, pero todavía no está plantado, todavía no se encuentra inaugurado. No se inauguró, y uno puede decir: bueno, ¿cómo podemos estar tan seguros de eso? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos? En la oración de los discípulos, más correctamente llamada, en Mateo 6, Jesús dice en el versículo 10 cómo debían orar: venga tu reino. Venga tu reino. Esta debía ser la petición de los discípulos y la nuestra también. Si la petición es: Dios, que venga tu reino, ¿cuál reino? Es obviamente el reino prometido desde el Antiguo Testamento, no un reino en el cielo. Este es un reino en la tierra, en Israel. Y si la promesa o la petición, es: venga tu reino, es porque el reino todavía no está aquí. No tendría sentido esta petición si Jesús ya habría inaugurado el reino cuando pronunció sus palabras en su predicación. Y creo que una prueba mayor incluso de esto la tenemos en Mateo capítulo 19, el versículo 28, cuando Jesús dijo estas palabras. Mateo 19, 28, Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, esto es el futuro, el final de los tiempos, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y este es el momento cuando el reino de Dios desciende a la tierra en Israel. Pero noten que Jesús lo pone como algo futuro. En la regeneración. En la regeneración, entonces el Hijo del Hombre se sentará en su trono, el trono de David, para reinar desde Israel. Es futuro. Es futuro. Por lo tanto, cuando Jesús vino predicando: el reino de Dios se ha acercado, no significa que el reino de Dios ya se inauguró allí. Todavía no. Jesús estaba haciendo una presentación del reino.
Estaba anunciando que estaba acercándose. ¿Recuerdan cuando la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús, estando cerca Jesús ya de su crucifixión, de su muerte? Y la petición de ella, ¿cuál fue? Ella creía que el reino no se había inaugurado. Y yo creo que ella tenía razón. Ella entendió bien el mensaje de Jesús. Y ella le pide a Jesús y le dice en Mateo 20:20, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella está hablando en futuro. En tu reino, que mis dos hijos se sienten a tu lado. Todos entendieron, Jesús y sus discípulos, que el reino no se había inaugurado cuando Él vino, sino que estaba presentando o introduciendo a la gente al reino, una presentación del reino. Ahora, esta presentación fue genuina, esta presentación fue verdadera, de ellos haber aceptado a Jesús. Jesús habría inaugurado el reino. Obviamente tenía que llevar a cabo su obra redentora en la cruz. Con Dios no hay hipótesis, hay un solo plan eterno. Pero la Biblia misma nos enseña que en el reino de lo humano a veces lo que parecen cambios de Dios no son cambios de Dios, pero desde nuestra perspectiva hay algunos cambios. Y el rey vino promoviendo y predicando el reino. Sin embargo, el rey de este reino fue rechazado. Y por lo tanto, este reino toma un giro. Estaba a punto de inaugurarse porque su rey ya había llegado. Pero, debido a que rechazaron al rey, las circunstancias cambiaron. Y algo sucedió, algo inesperado. Ellos rechazaron a Jesús. Y entonces el reino no fue inaugurado en Israel. Ahora, ¿inventamos eso nosotros? ¿Lo estoy inventando yo? Que hubo un cambio, que Jesús tuvo la intención de inaugurar su reino, pero debido a que fue rechazado y asesinado, entonces dijo, no lo voy a inaugurar más por ahora. ¿Significa eso un cambio en el plan de Dios? No creo. Ese era el plan eterno de Dios. Todo eso fue parte del plan eterno de Dios. Pero no deja de ser cierto que Él hizo una oferta real. Si lo aceptaban, Él habría inaugurado el reino. Ahora, ¿esa es una invención? No creo. Y yo quiero ayudarles a entender esto. Si van a Mateo el capítulo 11. Mateo el capítulo 11, vamos a descubrir que esto no es un invento. Es lo que Mateo nos enseña y nos muestra aquí en esta serie de pasajes. En el capítulo 11 de Mateo, el versículo 7, hay una predicación allí cuando Jesús, su identidad, su persona, lo que Él es, lo que había hecho, su ministerio, es de alguna manera sin querer, pero atacado por las dudas del propio Juan el Bautista, que había sido su precursor. Y el propio precursor del Mesías, que era Juan, él quien había identificado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él mismo duda de la identidad de Jesús. Y Jesús empieza a hablar acerca de Juan el Bautista en este pasaje, en el capítulo 11. ¿Qué sucede después de esto? Bueno, lo que nos dice Jesús acerca de Juan el Bautista en el capítulo 11 no es otra cosa que los judíos rechazan al precursor del Mesías. Los judíos rechazan al precursor del Mesías. Esto es lo que dice en los versículos del 7 al 19 Jesús. Ahora, los judíos no se quedaron allí. Los judíos ahora también van a rechazar al rey mismo, pero en el capítulo 11, en el versículo 20 en adelante, vemos quiénes son los que rechazan específicamente al rey, que es Jesús, y son las ciudades de Israel.
las ciudades de Galilea. Noten el versículo 20, dice Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y las compara a Tiro y Sidón en el versículo 23, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y la compara a la ciudad de Sodoma y al juicio de Sodoma. Ahora noten eso. ¿Qué nos dice aquí Mateo? Ahora son las ciudades, no solo hay un rechazo hacia el precursor del Mesías, que es Juan el Bautista, los judíos ahora también rechazan a Cristo, al Rey, pero estas son las ciudades que están rechazando al Rey. Son las ciudades. ¿Qué tenemos en el capítulo 12 de Mateo? Ya han rechazado a Juan, las ciudades de Israel han rechazado al Rey Jesús. En el capítulo 12 tenemos un evento muy interesante. Ustedes recuerdan lo que sucedió aquí. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y realizó un par de milagros. Y después, al ver estos milagros, los fariseos no tenían otra alternativa que reconocer que hubo un milagro. Pero como no creían en Jesús, por su ceguera espiritual, dijeron, bueno, este milagro Jesús lo hace por el poder de Satanás. Por el poder de Satanás, el poder de Belcebú. Y entonces es lo que fue denominado por Jesús como la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el versículo 24 dice, Mateo 12, 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y por eso Jesús dice en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. No había perdón. ¿Por qué? Porque este pecado implicaba rechazar al Mesías, rechazar al Rey, que había venido haciendo tantos milagros en medio de Israel. ¿Quiénes son entonces los que rechazan ahora al Rey Mesías? Las ciudades en el capítulo 11, que es el pueblo básicamente, el pueblo rechaza al Mesías. Ahora en el capítulo 12 son los líderes religiosos, los líderes de Israel, la cúpula de Israel, la élite de Israel, los gobernantes de Israel rechazan al Mesías. Ellos en el versículo 14 ya habían determinado destruirle. Dice, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ya no estaban en el proceso de dudar de él o de no quererle o de rechazarle. Ahora querían matarle. Ya estaban seguros de que querían matarle. Y aquí blasfeman contra el Espíritu Santo. Y Jesús reconoce, no hay perdón para este pecado. Entonces el rechazo de Israel ya es completo. El pueblo le rechaza en el capítulo 11. Y los líderes de Israel le rechazan en el capítulo 12. Hay siempre un remanente que son los discípulos que creyeron en él, pero la nación como un todo, lo que nos dice Mateo aquí es que él está rechazando al Rey. Entonces, este rechazo decidido, sistemático contra Jesús, ¿qué significa? Bueno, lo que nos dice aquí Mateo, en las palabras de Jesús, para este pecado no hay perdón, es que no habrá fe en el Mesías. No habrá fe de parte de Israel en el Mesías. Por lo que si no hay fe en el Mesías, no habrá restauración ni reino por ahora. Y esto es lo que produce el giro. Si Jesús tuvo la intención de inaugurar su reino, debido a que fue rechazado, dijo, debido a mi rechazo, no voy a inaugurar el reino. Y Jesús cambia su mensaje. Desde este punto en adelante, Él cambia su mensaje. Y ustedes lo pueden palpar desde el capítulo 13 en adelante. Él ahora se va a comenzar a enfocar en sus discípulos. Ya no predicar públicamente a las ciudades de Israel o a los líderes de Israel o al pueblo, sino a sus discípulos. Y el capítulo 13 es un capítulo vital, porque habla de este cambio, habla de este giro, de la intención que tenía de inaugurar el reino, pero ya no debido a su pecado. ¿Cómo vemos esto en el capítulo 13?
En el capítulo 13 tenemos la gran introducción y ese gran pasaje, el gran capítulo de Mateo, que nos hablan de las parábolas. Las parábolas. Las parábolas, hermanos, no son historias bonitas que contó Jesús para darnos lecciones morales sobre cómo vivir la vida cristiana. No estoy diciendo que no podemos utilizar o aprender lecciones espirituales o principios de las parábolas de Jesús, sí, pero no son para darnos lecciones morales de la vida cristiana. Estas son, como Jesús mismo señala, y Mateo, son parábolas del reino. Son parábolas del reino. ¿De cuál reino? Del reino de Dios que prometió desde el Antiguo Testamento. Que lo mal logró Adán y Eva, que lo buscó restaurar por medio de Israel, que también fracasó, y ahora hay otro intento más con el mismo rey viniendo en persona, y de nuevo están rechazándole ahora al rey en persona. Por lo tanto, no habrá reino para ellos por ahora o por ese tiempo, y por lo tanto Jesús cambia su mensaje y comienza a hablar en parábolas. Las parábolas hablan sobre el reino de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento nunca hablaron de dos venidas del Mesías. Ellos solo hablaron de una venida del Mesías. Para ellos solo había una. Nosotros ahora entendemos diferente. Pero Jesús comienza a hablar en parábolas. Y la primera que enseña es la parábola del sembrador, o mejor dicho, la parábola de los terrenos. Y en esta parábola Jesús explica por qué unos creían y otros rechazaban. El problema no estaba en su mensaje, en el Evangelio, el problema estaba en los corazones incrédulos. Esta es la enseñanza de la parábola del sembrador o de los terrenos. Y noten que los discípulos se sorprenden porque Jesús no había enseñado por parábolas antes. Y cuando Él enseña la parábola del sembrador, ellos en el versículo 10, Mateo 13:10, dicen, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Notan que esto fue nuevo para ellos. Y esto fue algo nuevo en el ministerio de Jesús. Comenzó a hablar por parábolas. Y Jesús responde esa pregunta. A ustedes es saber, os es dado saber, versículo 11, los misterios del reino de los cielos. Las parábolas tienen que ver con el reino de Dios. El reino de Dios. Son verdades, todas las parábolas son verdades acerca del reino de Dios. Nosotros hemos espiritualizado demasiado las parábolas y hemos tratado de forzar para que las parábolas sean o sirvan para nuestra vida espiritual. Ahora sirven para nuestra vida espiritual, pero hemos olvidado que son parábolas que explican verdades del reino de Dios, ese reino terrenal que Él se está preparando para inaugurar aquí en la tierra. Y algo nos enseñan de eso, y es lo que Jesús está diciendo. Dice el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es decir, ahora enseño por parábolas porque ellos no creen en mí. Porque ellos no creen. Hay un cambio. Jesús está reconociendo esto. Y él cita a Isaías 6, 9 y 10 para hablar de la incredulidad de ellos y confirmarla. Y Jesús explica la parábola del sembrador más adelante en este pasaje del 18 al 23. La otra parábola que Jesús enseña a continuación es la del versículo 24, que es la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Y en esta parábola también encontramos algo interesante cuando Jesús enseña esta parábola del trigo y la cizaña. Ya que no habrá fe en el Mesías, la parábola del trigo y la cizaña dice que el bien y el mal crecerán juntos hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese por segunda vez. Noten el versículo 30, cómo termina esta parábola. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega. Ok, el tiempo de la cosecha, de la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y esta es una referencia a su segunda venida y al juicio venidero. Pero noten, el énfasis es el proceso.
de crecimiento de trigo por un lado y de cizaña por otro lado. Y este proceso comunica la misma parábola que va a ser largo. En otras palabras, Jesús está diciendo todavía no llegará el juicio. Todavía no llegará el juicio. Si pensaron que iba a inaugurar el reino ahora, no va a ser así. Va a tener que pasar un tiempo más hasta que crezca el trigo y la cizaña, y después de esto vendré de nuevo para hacer juicio. Estas parábolas están enseñando algunas verdades sobre el reino. Ahora Jesús enseña algunas otras parábolas allí, no tengo tiempo para estudiarlas, pero ustedes pueden ver la parábola de la levadura, de la semilla de mostaza, todas tienen que ver con alguna verdad sobre el reino, cómo crece el reino, cómo influencia el reino de Dios. Todo tiene que ver con el reino de Dios. ¿Ok? Y lo valioso que es este reino de Dios, que el reino es un reino terrenal, el que Él prometió desde el Antiguo Testamento. Ahora, después de Mateo 12, entonces, nunca más vemos la predicación de Jesús de arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Si lo tratan de encontrar después de Mateo 12 será en vano, pero pueden hacerlo en casa. Pueden leer todo el libro de Mateo y Jesús no volvió a predicar de esa manera. No volvió a repetir esas palabras. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Yo creo que las parábolas ya nos lo explican. Porque el reino de Dios, a pesar de que se había acercado en la persona de Jesús, ya no iba a ser inaugurado. E Israel como nación y sus líderes no se iban a arrepentir en ese momento. Y por lo tanto Jesús dejó de predicar públicamente este mensaje de arrepentimiento. Y eso lo confirmamos, si me dejan leer rápidamente. No tienen que ir ahí, pero si quieren pueden acompañarme, solo si quieren, si no está bien. En el capítulo 19, el versículo 11, dice, oyendo ellos estas cosas, Jesús había enseñado, había hablado, dice, oyendo ellos estas cosas, dice Lucas 19, 11, prosiguió Jesús y dijo una parábola, porque cuando estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, por cuánto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y entonces Jesús enseña esta parábola del hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino, después volver. Esta parábola enseña que el reino de Dios no se manifestaría o se inauguraría inmediatamente. No, habría que esperar un largo tiempo hasta que se llegue a plantar sobre la tierra. Esa es la enseñanza de esa parábola. La parábola de las 10 minas, como ha sido llamada. Así que el reino, lo que encontramos 2 capítulos más adelante en Lucas, el capítulo 21, es que ahora, ya que el reino no está cerca, porque los judíos rechazaron a su Mesías, tanto el pueblo como los líderes, ahora el reino ha sido pospuesto. El reino ha sido pospuesto para un tiempo futuro. ¿Para qué tiempo? En Lucas el capítulo 21, el versículo 31, noten lo que dice allí Jesús, hablando de la venida del Hijo del Hombre, de la segunda venida, Él dice, Lucas 21, 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, es decir, los eventos de la tribulación y la gran tribulación, dice, sabed que está cerca el reino de Dios. De nuevo aparece esta frase, pero ahora en el contexto de la segunda venida. Ya no en la primera venida. Va a ser pospuesto para la segunda venida. Yo creo que esto es claro. Yo creo que no es un invento nuestro cuando decimos que Jesús pospuso la inauguración de su reino debido al rechazo de Israel. Y esto siempre estuvo en el plan de Dios. Pero los hombres llevan su responsabilidad por haber rechazado al Mesías. Y así llegamos nosotros al evento cuando el rey es asesinado al final de los evangelios. Y entendemos cómo este asesinato Dios obró para que sirva para nuestra salvación, muriendo y resucitando por nuestros pecados. Y al resucitar Jesús siguió hablando de este reino futuro. En Hechos el capítulo 1 con sus discípulos.
Así que no es un tema que desapareció del Nuevo Testamento, sino que se confirma allí en Hechos el capítulo 1. Y así nosotros llegamos a Mateo 24, de nuevo a ese concepto con el que iniciamos esta mañana, en el versículo 14. Mateo 24, 14, cuando Él está hablando del fin de los tiempos, Él dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este concepto, el evangelio del reino. El evangelio del reino. ¿Cuál es la esperanza de este evangelio del reino entonces? ¿Es una esperanza tangible y material o es una esperanza intangible y solo espiritual? Lo deberíamos explicar como cuál es nuestra esperanza en el Evangelio, de que algún día nuestros espíritus van a morar con Dios por el resto de la eternidad. ¿Esa debe ser nuestra esperanza? Eso es como un pez, que un pez viva fuera del agua. Nuestro estado natural no es vivir en espíritus. Somos seres humanos y necesitamos cuerpos. ¿A qué se refiere Jesús con el evangelio del reino? De nuevo, las buenas noticias del reino. ¿Cuáles son las buenas noticias del reino? Si la palabra reino, a la luz de todo el Antiguo Testamento, y es confirmado por el Nuevo Testamento, es algo terrenal. Es lo que Dios prometió, por eso Dios lo puso a Adán y Eva en un huerto, para que lo trabaje. La nación de Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Si es el evangelio del reino, entonces las buenas noticias del reino, lo que debería darte esperanza a ti y a mí, es que algún día Dios va a transformar esta tierra, para que tú y yo trabajemos esta tierra, para que tú y yo labremos esta tierra, para que tú y yo utilicemos los minerales de esta tierra, para que hagamos todo lo que se puede hacer para la gloria de Dios en este planeta Tierra, en un reino ya inaugurado que el Mesías va a hacer cuando regrese por segunda vez. Y quiero darles solo para terminar algunas características breves de este reino, ¿ok? Y yo creo que esto es lo que nos da esperanza, debería darnos esperanza. No tengo mucha esperanza de convertirme en un fantasma y vivir el resto de la eternidad en esa condición fantasmal. Algunos cristianos han tenido esa esperanza, pero creo que si son honestos, no podrían ni siquiera mismo ellos explicar. Digo, no es suficiente con decir que no habrá más dolor, que no habrá más muerte. Pero si explicamos el cielo, la vida eterna, solamente desde la perspectiva negativa de que no habrá dolor, no habrá más muerte, no habrá esto, ni lo otro, cosas que nos molestan en este mundo ahora, no es suficiente. El mundo venidero, la vida eterna, el cielo no debe ser descrito solo con cosas negativas, sino con cosas positivas también. Y una de las cosas que vamos a encontrar en este reino venidero que Cristo va a venir a inaugurar es un reino de justicia. Un reino de justicia. Un reino donde habrá justicia. Algo que no conocemos hoy. Nuestros reinos, nuestras naciones no son justas, son injustas. Hay mejores y peores naciones dependiendo de sus políticos y de sus presidentes, claro, pero ninguna nación tiene el nivel de justicia que Cristo va a traer. Cuando regrese podemos contar cuántos abortos hay en nuestro país o en el mundo entero, en Norteamérica o en Europa. Es atroz, es una masacre de bebés diariamente en todo el mundo. Es horrible. Cuando contemplamos gente que verdaderamente sufre, no estamos hablando de los que se victimizan, sino los que verdaderamente sufren, los que verdaderamente son esclavizados, los que genuinamente son oprimidos por los más poderosos, los que son violados todo el tiempo. Podemos pensar en todo este grupo de personas
Y podemos contemplar alguna profecía en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías, el capítulo 42, pensando en el tiempo de la segunda venida. Él dice esto, y esto es lo que nos da esperanza, es este reino. Dice el capítulo 42, versículo 1, dice, he aquí mi siervo de Isaías, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. Todo lo que está mal en nuestras naciones, en nuestra política, ya sea en el pasado, el presente o el futuro, va a terminar. Él va a traer justicia en el proceso de jueces, de abogados, de juicios. Va a haber perfecta justicia. En el capítulo 11 de Isaías también, él dice en el versículo 4, hablando de este mismo tiempo, dice Isaías 11:4, sino, hablando de el Mesías, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahí está el Mesías luchando por los mansos de la tierra, por los pobres, por los que sufren injusticia. Y no estamos hablando aquí de pobres necesariamente solo por ser pobres tendrán este privilegio. No, los que adoran a Dios pero sufren, son perseguidos y son violados constantemente. Así que cuando pensamos en un reino de justicia, hermanos, cuando pensamos en la esperanza del evangelio del reino, ¿en qué esperanza debemos pensar? Tangiblemente, materialmente, en todo el proceso político de nuestras naciones, como es ahora injusto, va a terminar. Todo eso va a terminar. Y Cristo va a renovar todos estos procesos políticos para hacerlos perfectamente justos. Los malos van a ser castigados. Y los que son oprimidos van a ser liberados cuando Cristo regrese. No en el cielo, aquí en la tierra, en nuestras naciones. Él lo va a hacer. Él mismo se encargará de eso. Eso no es una esperanza para nosotros. Estas son las buenas noticias del Evangelio. No vivir como fantasmas el resto de la eternidad, sino esta es una esperanza tangible. Que mi nación, injusta como es, aunque creo que tenemos un mejor presidente que los pasados, pero mi nación, injusta como es, algún día terminará de ser injusta para ser perfectamente justa cuando Cristo regrese. Mi país y los otros países. No solo esto, noten otra promesa que hace y referencia que hace la Biblia acerca de este reino. Nosotros leímos Isaías, el capítulo 2, y en este pasaje dice allí, y lo que dicen estas referencias es, habrá un nuevo gobierno global, es decir, los políticos que conocemos, imperfectos, van a desaparecer. Y van a ser reemplazados, sustituidos por un nuevo gobierno global, que estará liderado por Cristo mismo, el propio Mesías. Cristo humillará, cuando Él venga, humillará a los que se han exaltado sobre las naciones. Dice en Isaías 2, el versículo 11, dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida. Esto es en el contexto de la segunda venida. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. El versículo 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Estoy pensando en Xi Jinping, en Kim Jong-un, en Vladimir Putin, en algunos presidentes nuestros y de todo el mundo, en dictadores, líderes militares, generales militares de nuestro mundo, de nuestras naciones, en líderes políticos y militares del mundo musulmán que violan constantemente los derechos de otros y se aprovechan y se enaltecen y se enorgullecen. Hermanos, este pasaje está hablando directamente de eso. Es algo que va a suceder aquí en la tierra. Los que
se ven invencibles, serán reemplazados y serán humillados, completamente humillados. Jesús dijo esto en Lucas capítulo 19. Qué grande mosca que es esta. Nunca había visto una mosca tan grande. No sé cómo puedo estar aquí medio tranquilo. Pero ¿de dónde salen estos animales? Dice Lucas 19, versículo 17. Dice, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. En la parábola de las 10 minas, en Lucas 19. Noten que Jesús está hablando aquí de autoridad que van a recibir los que les sirven fielmente a Él durante este tiempo, hasta antes de que Él regrese por segunda vez. Está hablando de autoridades sobre ciudades, autoridades sobre naciones. Cuando Cristo venga, va a deponer, va a castigar, va a humillar a todos los dictadores del mundo, a todos los opresores del mundo, todos los líderes políticos que se aprovechan de las naciones para enriquecerse y que violan los derechos de los inocentes. Cristo mismo los va a deponer, los va a destruir, y Cristo va a reemplazarlos. Y Cristo va a reemplazarlos no solo consigo mismo, sino que va a reemplazarlo con una nueva serie de líderes para estas naciones y ciudades que vendrán de su pueblo, de su iglesia y de su nación Israel. Es decir, algunos de nosotros probablemente seremos algún reemplazo de estos dictadores. Esa es la promesa, porque Jesús promete que vamos a reinar en el mundo venidero, cuando Él regrese por segunda vez. Así que habrá un nuevo gobierno global. Hermanos, esta es una esperanza. Esta es la esperanza del Evangelio del reino. No es ser un fantasma por el resto de la eternidad. Esta es una esperanza tangible. Y esto es lo que promete la Biblia. Ahora, déjeme mencionar una cosa más antes de terminar. Creo que ya debo terminar, ¿sí? ¿No? Y para terminar, cuando Cristo venga también, una de las cosas que va a hacer según la Biblia y según las profecías es que Él va a reconstruir la tierra. Va a reconstruir la tierra. Noten el capítulo 16 de Apocalipsis. ¿Por qué será necesaria reconstruir la tierra? Porque la tierra va a sufrir durante el tiempo de la tribulación. Y sabemos que después de todo este proceso, Cristo mismo, Dios va a recrear toda la creación. Pero aquí, en la tierra como la conocemos ahora, noten la condición en la que se encontrará en el capítulo 16 de Apocalipsis, el versículo 18. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este es solo uno de los pasajes que habla de cómo la tierra será destruida en el tiempo del juicio de Dios sobre las naciones. Ahora, naturalmente, cuando Cristo regrese, por tanto, la tierra estará en una condición deplorable. Las islas, los montes, las ciudades, las construcciones, las grandes maravillas que conocemos, arquitectónicas y grandes edificios y rascacielos, muchos de ellos estarán completamente destruidos. Una gran ruina de escombros cubrirá casi todas las naciones de este planeta. Saben que yo admiro a John Bunyan, ustedes han escuchado de él, un gran puritano, hombre de Dios, allá en Inglaterra, cómo predicó el Evangelio, fue a la cárcel y siguió predicando, y estando en la cárcel oró, escribió un libro sobre la oración, escribió un gran libro, El progreso del peregrino, que describe la vida cristiana desde la salvación hasta que llega al cielo, y es un excelente libro que nos muestra la importancia del Evangelio y qué es el Evangelio también. Así que hay solo admiración para un hombre como John Bunyan. Spurgeon lo admiraba tanto a John Bunyan. Pero algo que dice John Bunyan en su libro El progreso del peregrino es que para él Sion era el cielo.
para él Sion era el cielo. Y creo que bíblicamente hablando, Sion no es el cielo. Sion no es el cielo. La Biblia, y sobre todo el Antiguo Testamento, habla a menudo de Sion, Sion. Y se hace referencia a este monte en Jerusalén. Sion es Israel, no es el cielo. Es Israel. Es Jerusalén de manera particular. Si ustedes van a Isaías, el capítulo 61, el capítulo 61 de Isaías, aquí aparece y se habla de Sion. Y esta es la profecía acerca del final de los tiempos. Y esto va a suceder y sucederá en Israel, pero de manera aplicada también en el resto de naciones, porque la tierra va a ser destruida por los juicios de Dios, del Señor. ¿Y qué haremos nosotros entonces después de que la tierra sea destruida? Cuando Cristo regrese y reine por 1000 años con nosotros y con Israel, estaremos en la tarea de reconstruir. Dice aquí Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Notan? Buenas nuevas. Este es el Evangelio. Buenas noticias, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué buenas noticias tiene que estar atado al tema de la venganza de Dios? Porque no son buenas noticias si Dios en persona no viene a liberar a los que han sido cautivos de su pueblo. Tiene que haber una liberación terrenal de personas que sufren injustamente. Por eso viene el día de la venganza de Dios. Dice, día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Dice el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión. Este es Israel, estos son los judíos particularmente. A los afligidos de Sión, que son los que más van a sufrir por el anticristo, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Plantío de Jehová para gloria suya. Noten el versículo 4. Y esto es literal. Yo creo que es literal. Versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas. Ellos, y yo creo que nosotros estaremos allí también, porque reinaremos junto a Cristo. Reedificarán las ruinas antiguas. Destrucción de edificios van a ser reedificadas. Levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cuál va a ser parte al menos de nuestra tarea cuando Cristo regrese por segunda vez? Reconstruir las naciones de este mundo. El Señor, utilizando nuestros talentos, nuestros dones, para administrarlo a su servicio, reconstruyendo. Es parte de nuestro ADN como seres humanos. Construimos, edificamos, inventamos cosas. Y esto es lo que dice explícitamente aquí que haremos en el versículo 4. Vamos a reedificar las ruinas. El Señor, utilizando el talento arquitectónico de algunos, la ingeniería, la habilidad de ingeniería de otros. Y no sé ustedes, pero nosotros al frente de nuestra casa, en la puerta del frente, tenemos un pequeño jardín. Y hay algo acerca de cuidar los jardines. Yo no sé si ustedes lo han experimentado. Quizá en estos lugares nuestros prima más el cemento, no tanto los jardines, pero si tienen alguna planta, alguna maceta o un jardín pequeño, hay una satisfacción cuando cuidas un jardín, cuando lo podas, cuando lo riegas o riegas la planta. El resultado final, cuando terminas de arreglar tu jardín, es tan hermoso, es tan satisfactorio, es tan bello externamente.
Y hay una algarabía y hay un gozo interno de hacer esto que es natural para nosotros, los seres humanos. Yo creo que no soy el único. Otros autores que existirá la jardinería cuando Cristo regrese. Yo estoy emocionado por ser un jardinero cuando Cristo regrese. Si ya me emociona eso ahora, no es que esté pensando en cambiar de profesión, pero me gusta la jardinería. Y creo que es una emoción. En el libro de Amós, si logran encontrar este libro antes de que termine el sermón, el capítulo 9, para terminar, dice el versículo 13, Amós 9:13, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, esto es futuro, en que el que ara alcanzará al secador. Notan, esto no es normal ahora. Hay un tiempo que separa a ambos, el que ara por un lado y el secador por otro. Primero el que ara se prepara la tierra para poner la semilla y plantar, y tienes que esperar todo el tiempo de meses hasta que llegue el tiempo de la siega. Pero dice aquí Dios literalmente por medio de Amós que llegará un tiempo, y esto es en el contexto de la segunda venida de Cristo, en el que está preparando la tierra alcanzará al secador. Es casi como que no hay diferencia. La tierra va a producir plantas, flores y árboles a una velocidad que nosotros nunca hemos visto. Dice, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente de nuevo. No hay proceso de espera. Dice, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Harán huertos, harán jardines, plantarán jardines. Y esto es en el tiempo del fin, hermanos, y creo que no se limita solo al pueblo de Israel, sino que también nos involucra a nosotros. Y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Hermanos, cuando hablamos de la esperanza del evangelio del reino de Dios, que es un reino terrenal, las buenas noticias, que es lo que significa evangelio, las buenas noticias del reino es que un día vamos a tener y vamos a estar en posiciones de autoridad para terminar con la corrupción de nuestros países, en que vamos a ser parte de un nuevo gobierno global, en que nosotros mismos reinaremos y en que vamos a ocuparnos en la reconstrucción de la tierra, en trabajar en nuestros huertos y jardines y construcciones grandiosas para la gloria de Dios. Esas son buenas noticias. Y así que, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza del evangelio? Esto es lo que faltó enfatizar a los reformadores, ¿saben? Esto es lo que faltó. Pero este es el mensaje bíblico. Esto produce esperanza. No ser un fantasma por el resto de la eternidad, sino aquí ver las cosas arregladas. Donde las vimos mal, ver ahora que funcionen bien durante 1000 años. Y nosotros administrando ese reino de justicia. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta gran esperanza. Apenas solo unos cuantos pasajes que nos proporciona el tiempo, pero hay tanto en tu palabra que promete acerca de este mundo venidero. Y de que cuando pensamos en el evangelio, comenzamos pensando en la eternidad pasada. Como estudiábamos durante la conferencia, esta relación entre el Padre y el Hijo, prometiéndose un regalo, un don que éramos nosotros. Es mucho más que nosotros, es gloria de Dios, es gloria del Hijo, y el Hijo glorificando al Padre y el Padre glorificando al Hijo desde antes de crear este universo. Allí comienza el Evangelio y debe ser el enfoque del Evangelio. Y de allí, viendo cómo se cumple el plan de redención cuando Cristo viene por primera vez y siendo un hombre perfecto, se sacrifica y muere por nuestros pecados, recibiendo tu ira y resucitando y ascendiendo al cielo para lograr la conquista sobre la muerte del pecado
y Satanás y otorgándonos esa justicia perfecta, esa obediencia perfecta para que tengamos acceso a tu presencia porque eres santo. Y nada menos que santo puede tener acceso a ti, por lo tanto entramos con confianza a tu presencia vestidos con la justicia de Jesús. Y la esperanza de que tú vendrás, enviarás a tu Hijo y vendrá por segunda vez, el Mesías, el Señor Jesucristo, como un guerrero para vencer a sus enemigos, a nuestros enemigos, y restaurará esta tierra junto a nosotros. Y seremos administradores y reyes y servidores y agricultores de esta tierra, arquitectos e ingenieros, haciendo todo lo que tus dones nos capacitan para hacer, para tu gloria en restaurar todas las naciones que fueron destruidas por el juicio y por la maldad de los hombres. ¡Qué esperanza! Esto es lo que esperamos de manera específica. Y esto alienta nuestros corazones por ver un mundo mejor y lo veremos cuando estas cosas sucedan. Sigue alentando. Padre, rogamos a nuestra iglesia, a los cristianos, y sigue abriendo nuestro corazón y nuestra mente para absorber más de este rico evangelio que tú has revelado en tu palabra. Encomendamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.